Hola, muy buenas noches, bienvenidos al programa Cine en Blanco y Negro, que les va a ofrecer a continuación la película Luna Nueva, dirigida en el año 1940 por Howard Hawks e interpretada por Cary Grant y Rosalind Russell. Yo creo que esta película, para presentarla después de tantos años, convendría a lo mejor decir que si el cine hubiera sido una olimpiada, yo creo que esta película tendría el récord de velocidad, sin ninguna duda. Es una de las películas de mayor intensidad, de mayor agilidad en la puesta en escena. Es una verdadera joya del cine. Esto no se puede hacer sin tener naturalmente un guión extraordinario, que es un clásico, el de Ben Hedges y Charles MacArthur, de esta película, Luna Nueva. Su título original es His Girl Friday, luego hablaremos del título y lo que significa, si hace referencia a Robinson Crusoe o no, su chica Viernes, pero como digo, es una de las películas de puesta en escena más rápidas que yo creo que se han hecho nunca, y además de eso, de las más precisas y además de las más divertidas. Es una película que rinde homenaje, vista ahora, por ejemplo, al teléfono. Yo no creo que haya ninguna película donde el teléfono tenga la presencia que tiene aquí, las máquinas de escribir, el mundo del periodismo, por supuesto, pero sobre todo cuando el periodismo, una noticia era una historia, algo que había que contar. Es la pasión y la vocación. Bueno, creo que es una de las grandes películas de la historia del cine. El asunto es tan bueno que se ha hecho muchas veces. Antes ya la había hecho Lewis Milestone, después la haría Billy Wilder y más. Pero, sinceramente, yo creo que esta película de Howard Hawks es la mejor visión que se ha tenido de la obra de Ben Hedges. A mí me parece que es una obra maestra, eso que se llama hoy día ya un clásico del cine. Pero bueno, aquí está mi amigo Guillermo Balmori. Muy buenas noches, don Buenas Guillermo, noches. que ha escrito un libro estupendo hace ya un tiempo que se llama La comedia clásica en el cine, y no sé si estará de acuerdo conmigo, que es una de las joyas de... Sí, hombre, yo creo que es unánime, ¿no? El que se considere como una de las grandes comedias de la historia del cine, y es un poco lo que decía, yo creo que es la película, quizá la comedia con un ritmo, pienso también a veces en 1, 2, 3, la de Billy Wilder, ¿no? En un ritmo tan trepidante en el que todo va pasando a una velocidad tremenda, los diálogos se recitan, se disparan casi más que recitarse, y sobre todo yo creo que es una película con una naturalidad, se ve improvisación, se ve que la gente está a gusto haciéndola, y eso se transmite a la pantalla, y yo creo que eso hace en el fondo disfrutar muchísimo de ella, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. Estamos de acuerdo. Creo que vamos a estar también tú y yo de acuerdo con Noti Rodríguez Marchante. Buenas noches. Hola, buenas noches. Porque una frase que tú decías hace ya muchos años, que leí yo en el ABC, siempre decías, bueno, esta podía ser, oye, una de las mejores películas de la historia del cine, ¿no? Cualquiera casi de Howard Hawks podía ser. Sí, que era la mejor película de Howard Hawks como todas. O sea, te quiero decir que en el fondo, sí, bueno, Howard Hawks es un incontestable prácticamente en todo su cine. Esta es especialmente grata para cualquier espectador, primero por esa velocidad, por ese ritmo que yo creo que además está muy bien originado. Es decir, el origen de esa velocidad viene en los propios temas de la película. Es decir, un tren que va a partir a Albany, con una suegra. la pena de muerte, es decir, la primera plana de un periódico que hay que cerrar. Es decir, todo eso son urgencias. Es la misma urgencia del propio periodismo la que tiene la película. Y luego, bueno, es una screwball pura y dura, es decir, con la guerra de sexos, con la mujer en un estado de lucidez para la época insospechado, es decir, la mujer lleva siempre las riendas. En este caso le cuesta trabajo porque el personaje masculino que interpreta Cary Grant es espléndido, es soberbio, que contrasta un poco con sus otros papeles en la Screwball, que eran un poco más de lelo, por decirlo de algún modo, en La fiera de mi niña o en Me siento rejuvenecer. Pero bueno, en esta película pura del Screwball también tiene un elemento que yo creo que está bien que el espectador se fije en él, y es que no desmiente su origen teatral. Es decir, es una película sin exteriores, con 2 o 3 escenarios casi inamovibles. El buló más famoso de la historia del cine. En esos escenarios van entrando y saliendo los personajes, no la cámara va a buscarlos, sino que son ellos los que... pero ese origen teatral al mismo tiempo explosiona en una de las películas más cinematográficas y más divertidas de la historia del cine. Vamos, es un lujo poder ver esta película. Muy bien, muchas gracias. Supongo que tú, señor Pruneda, don José Antonio, estás de acuerdo también. Y por cierto, cuando ha dicho lo del Screwball, que ya saben ustedes que son las películas locas, se puede decir, ¿no? Sí.
son bastante cuerdas todas las grandes películas del screwball, ¿no? Claro que son bastante cuerdas. De hecho, yo creo que es complicadísimo hacer un screwball como de esta época, como eran estas películas, que funcionaba maravillosamente bien. Pero esta película, además de ser esta película tiene una cosa maravillosa. Si quieres una historia de amor, aquí hay una historia de amor maravillosa entre dos personas que casi, y sobre todo entre el amor a una profesión. Si quieres una película sobre periodismo, esta es una película fascinante sobre el periodismo y sobre una época muy concreta. Como decía Otis, si quieres un alegato casi contra la pena de muerte y demás. Pero tiene al mismo tiempo tiene dos momentos durísimos desde el punto de vista de situación y demás, resueltos admirablemente bien, pero que son auténticamente emotivos, ¿no? Esto es algo que Hawks ya quizá incluso lo había hecho ya en Solo Los Ángeles Tienen Alas, donde hay esas notas que son inevitables de amargura, de emoción, y rotas maravillosamente bien siempre con algún toque de comedia. A mí me parece espléndida, espléndida. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver Luna Nueva, que como digo, luego hablaremos de lo que significa el título en inglés, Su chica del viernes. Y quisiera nada más, por último, rendir homenaje a los intérpretes. Una comedia de este tipo, sin tener los intérpretes adecuados, es muy difícil sacarla adelante. Y hay que batir las palmas por Rosalind Russell. Es difícil que la elegancia de una mujer en medio de la dureza con la que ella se comporta, pues pueda compaginarse también, aguantarle a Cary Grant durante toda la película, seguir su ritmo y su velocidad, que incluso la de ellas a veces, la de ella es mayor, con ese sombrero cuando se siente y se pone a escribir a máquina, es maravillosa. Y por supuesto los actores de reparto, que saben que son actores de reparto, pero no por ello se sienten menos inferiores al resto de la compañía, ¿no? Y verles jugar al póker es una verdadera maravilla, cuando están hablando, cuando hablan por teléfono, y dicen, ¿cómo no va a haber nadie si es la cárcel? Pero con una naturalidad asombrosa. ¿O qué pasa con que haya 1 millón de muertos en la guerra? ¿Qué tiene que ver eso? El pasillo de Danzig, olvídate, sí que es una cosa asombrosa cómo están llevados, porque en esa época, en el cine, los actores encarnaban realmente. Había una encarnadura de la historia. No eran solo unos personajes. Hacían que la historia fuera viviéndose y desarrollándose delante de tus ojos. Eso era realmente grande y eso es lo que yo creo que forma parte del cine clásico. Y por cierto, si quitáramos a veces el sonido, parece que estás viendo un thriller como Scarface del propio Howard Hawks. Da la impresión por el vestuario, por los teléfonos, eso que decía antes. En fin, como dice Oti, es verdad, estamos de enhorabuena. Vamos a ver Luna Nueva de Howard Hawks. Aquí estamos, de vuelta de la redacción de este periódico, que yo creo que debían existir, ¿verdad, Oti? Eran así, yo creo. Porque Ben Hecht y MacArthur venían del periodismo frenético de Chicago. Sí, yo supongo que lo deben de sacar un poco de su contexto para que explosione en risa y en gracia, pero sí, supongo que Lieberling, el Abbott Joe Lieberling, que era otro de los grandes que escribió en los 30 y 40, tenía la gracia de estos. Estaba hablando de un tipo, de un boxeador en una de sus artículos, no sé si era para New Yorker, y le extrañaba a un boxeador. Ya sabéis que cuando hay una pelea, al último asalto choca los guantes, como decir, ven, ya suena la campana, y en el segundo asalto chocó los guantes y le dijo, oye, pero ¿por qué chocan los guantes conmigo? Si eso es en el último asalto, lo dijo por eso, y lo tiró inmediatamente. Esa manera de entender el periodismo y el contar una historia es fantástica. Por desgracia, la película del año 1940, lo que se estaba viviendo en el mundo en esos momentos no era ni mucho menos tan agradable. Por ejemplo, 90.000 judíos de Palestina se alistan en las fuerzas de los aliados tratando de huir como sea, ¿no? Porque Hitler en ese mismo año ordena la construcción del campo de concentración de Auschwitz. El 1 de abril de ese año se inauguran las obras del Valle de los Caídos, basílica, monasterio, necrópolis y cuartel para las juventudes. A los 67 años muere en Barcelona el pintor impresionista, extraordinario, entre paréntesis, Joaquín Mir. Digamos que son momentos en que las tropas alemanas ocupan ya Bruselas a lo largo de 1940, que la empresa alemana de la Krupp recibe el título de empresa modelo nacional socialista, luego sería naturalmente expropiada. En junio Italia entra en guerra al lado de Alemania,
De Gaulle funda en Londres el Comité Nacional de la Francia Libre. Fallece el pintor alemán Paul Klee. Las tropas de Hitler, año 1940, entran en París. Lo hemos visto en algunas películas, sobre todo una de Minelli maravillosa. Los 4 jinetes del Apocalipsis reprodujeron la entrada en París, les dieron permiso, los campos elíseos vacíos, como lo que tuvo que hacer. Ahora ya no se podría hacer ese plano, es imposible. No, ya por los, no sé, por las edificaciones nuevas, pero yo creo que dar el permiso que hicieron, es que es impresionante, se ven los campos elíseos vacíos en la película de Minelli, ¿os acordáis? Y todas las tropas alemanas entrando. Y solo sería posible con tropas de ocupación. No, bueno, o digitalmente. Digitalmente. Con tropas de ocupación.